Como poseedor provisorio, no se puede vender o enajenar las cosas del ausente porque no se es dueño, no es lo mismo ser poseedor que ser dueño. El dueño tiene un derecho real de dominio respecto de todas y cada una de las cosas que forman parte del patrimonio del ausente y el ausente puede usar, gozar y disponer de esas cosas libremente sin perjuicio a terceros. Pero el poseedor provisorio tiene las cosas del ausente en su poder con ánimos de señor y dueño, pero no es dueño y lógicamente el mero tenedor reconoce dominio ajeno. Por eso el poseedor teniendo el ánimo de señor y dueño lo es en la medida que otra persona no demuestre mejor derecho. El poseedor provisorio puede disponer de las cosas del ausente cumpliendo ciertos requisitos, pero primero hay que hacer una distinción. Si se está frente a bienes que son muebles y o que son inmuebles o bienes raíces. Un bien mueble es lo que establece el artículo 567 del Código Civil, que dice, muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 570. Lectura del artículo terminada. Los bienes inmuebles son lo que establece el artículo 568 del Código Civil, que dice, inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Si se hace esta diferenciación, habrá que distinguir que para poder enajenar o disponer de los bienes, hay que cumplir con ciertos requisitos y esos requisitos serán más o menos exigentes dependiendo de la naturaleza jurídica del bien que esté siendo poseído. Respecto de los bienes muebles, se pueden enajenar, o incluso se pueden vender por medio de un contrato de compraventa cumpliendo con ciertos requisitos. Para que la venta sea lícita, se deben reunir ciertos requisitos. El primer requisito es que solamente se podrá hacer si el juez lo cree conveniente. Hay que preguntarle al juez si se pueden vender las cosas. En segundo lugar, sea oído el defensor de los ausentes, y finalmente que la venta se efectúe en pública subasta, en donde se debe tramitar la publicación de bases de venta con asignación de un precio, y con la existencia de postores de ese precio, y si no existen postores de ese llamado, habrá que hacer nuevas bases de venta reduciendo las mismas. Eso al menos en lo que respecta de los bienes muebles, y se podrá vender el bien raíz que era propiedad del ausente siempre y cuando se cumplan con otros requisitos, que son un poco más exigentes. Respecto de los bienes inmuebles, estos pueden llegar a venderse o incluso hipotecarse, pero en este caso, el legislador tiene mayores precauciones. En primer lugar, en que la venta en este sentido, que es autorizada también por el juez, debe responder a una causa necesaria o a una utilidad evidente. Hay una causal necesaria, por ejemplo, en el caso en el que una parcela, que no produjese ni siquiera lo necesario para solventarse los gastos de administración y el pago de las contribuciones, tuviese que ser vendida, y existiría una utilidad evidente, por ejemplo, si se vendiese el inmueble para pagar una deuda del ausente, por cuyo motivo, por ejemplo, los acreedores hubiesen obtenido el embargo de dicho inmueble. No basta solamente con que el juez lo autorice, sino que el juez tiene que declarar que la enajenación, venta o hipoteca obedece, o a una causa necesaria, o a una utilidad evidente. En el caso anterior, bastaba con que el juez autorizara sin ninguna justificación, y en este caso el juez tiene que justificar. En segundo lugar, que la causa necesaria y esta utilidad evidente sean calificadas o declaradas por el juez con conocimiento de causa, es decir, tiene que resolver atendido a las pruebas que se le presenten, no es su prueba de convicción, por lo tanto, la parte tendrá que acompañar pruebas idóneas para acreditarle, hacerle o conformarle la convicción al juez de que efectivamente existe una utilidad pública o una causa necesaria.